Bienvenida, bienvenida, hermanita Itza y Mari, preciosas, bienvenidas, bienvenidas a este tiempo de Caminando con el Amado. Estamos, listas, ¿verdad? Estamos listas. Yo siempre me preparaba con un lápiz y papel porque yo escribía cosas que de repente no quería que se me olvidaran. Y yo decía, Señor, yo sé que tú me estás hablando a mí, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto de repente recibiendo aquella palabra y diciendo, Señor, gracias por esta palabra me fortalece, esta palabra llegó a mi vida con un propósito tan grande que pude sentir, Señor, que eres tú hablando a mi vida? Y cuando pasa el tiempo o cuando llega la situación que hemos de enfrentar, se nos olvidó lo que el Señor nos habló, se nos olvidó aquello que nos sostuvo, que nos mantuvo en aquel momento dispuestos a enfrentar la vida como viniera, ¿cierto? Yo no creo que solo a mí me pase, le pasa a muchas personas. Creo que a muchas personas les ha pasado esto, que de repente olvidamos esas promesas del Señor, ¿verdad? Y cuando nos vemos involucrados en situaciones difíciles, entonces necesitamos esa palabra refrescando en nuestra mente. Y en esta semana escuché en algo que publicó nuestra pastora Vida, hablaba acerca de lo importante de que nosotros cuando oremos lo hagamos en voz alta, porque así como sale tiene que volver a entrar, y todo lo que entra por nuestros oídos, entonces el cerebro lo percibe de una manera diferente. Sí podemos orar en nuestros pensamientos, sí podemos, y el Señor los escucha, gloria sea su nombre, ¿verdad? Él es el único que puede conocer esos pensamientos. El enemigo sabe hasta que nosotros actuamos, se da cuenta si aquel dardo que él mandó está siendo efectivo, ¿verdad? Sin embargo, el Señor conoce nuestros pensamientos. Pero qué hermoso es poder nosotros testificarlos. Y esta persona decía de que con la boca se confiesa para salvación, ya que la otra parte que se hace, el conocimiento que se tiene y todas esas cosas, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que es importante que nosotros hagamos esas anotaciones, ¿verdad? Porque después usted, cuando ore, usted va a buscar y va a repetir eso que a usted la sostuvo, que a usted lo hizo o la hizo sentir que la presencia del Señor estaba con usted. Es de la manera, ¿verdad?, que nosotros vamos a poder, escribiéndolo, vamos a poder tener ese recuerdo. Así que ahí donde usted está, pidámosle al Señor por nuestros hermanos, ¿verdad?, de Venezuela, que están sufriendo, y de todo el mundo, porque están ahí, están sufriendo por un sismo. En otros países están sufriendo por la guerra, en otros hogares se está sufriendo violencia doméstica. El caso es que el mundo es un caos. Y como el Señor nos dijo a nosotros, en este mundo tendremos aflicciones, pero no nos preocupemos, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en Caminando con el Amado, donde estamos disponiendo nuestro corazón, Señor, nuestra mente, a poder recibir esa palabra, Señor, que viene de tu parte. Sabemos que tú has preparado, Señor, todo esto para nosotros. Toda esta palabra tú la has preparado para nosotros y nosotros la recibimos, Señor, con un corazón agradecido. Porque antes de que las cosas sucedan en nuestra vida, antes de que nosotros podamos vivir momentos difíciles, tu palabra dice que tú has vencido el mundo. Señor, oramos por Venezuela. Te pedimos por estas familias, Señor, que se encuentran sufriendo en este momento, desesperados, Señor. La pérdida de un ser querido, irreparable, Padre. Y lo material, Señor, que aunque sabemos que se puede volver a construir, hay muchas personas, Señor, que lo han perdido todo y están perdiendo su esperanza. En el nombre precioso de nuestro amado Salvador oramos porque la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pueda llegar y tocar estos corazones, y que sepan que en cada situación por la que ellos atraviesan hay un propósito eterno. En el nombre precioso de Yeshua oramos por Jerusalén, también oramos por Israel, Señor. Oramos, Padre,
por todas estas naciones, Eterno, también que están sufriendo violencia de diferente manera, están viviendo momentos difíciles, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque aún en medio de esos momentos difíciles sé que tu presencia está con nosotros. En el nombre precioso de Yeshua nosotros damos gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por el respirar, gracias por tus promesas, gracias por tu palabra, gracias por tus propósitos, Señor, en nuestra vida. Gracias porque todo obrará para bien, Señor, en nosotros. En el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador Eterno, oramos, Señor. Oramos porque la paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea la que nos cobije, Señor, en este tiempo, en el nombre precioso de Yeshua. Amén, amén y amén. Antes de empezar lo que el Señor puso en mi corazón en esta tarde, yo quiero hablarles un poco acerca de un rey. De repente usted diga, ay, ¿verdad? Pero nosotros aquí no tenemos esa misma jerarquía, ese nivel, ¿verdad? No somos reyes. No tenemos esa corona real, ni esa investidura real, pero créame que sí, porque la palabra dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Así que en el nombre precioso de Yeshua, nosotros vamos a recibir la administración de esta palabra, sabiendo que el Señor no hace acepción de personas, no lo hace. Y Él está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin. Estoy hablando de todas esas promesas que el Señor nos ha dado a nosotros y que son de bendición para nuestras vidas. Así que estuve leyendo toda esta semana, mucha palabra, viera, mucha palabra venía a mi mente, Pero yo le decía, pero de toda esta palabra, Señor, ¿cuál es la que tú quieres que yo hable? ¿De cuál es la que tú quieres que yo hable? Así que el Señor me llevó por pasos y me llevó al pasaje de Crónicas que vamos a tomar en esta tarde un poco para ilustrar lo que estaba ocurriendo en ese tiempo con ese rey y cuál fue, ¿verdad?, el desenlace de todo lo que ahí se vio. El miedo ha hecho caer más hombres que las guerras. Usted podrá decir, ¿cómo así? Así mismo, el miedo es algo que es importante que nosotros podamos, ¿verdad?, tener conocimiento de que es el arma que el enemigo utiliza para paralizarnos. Es el arma que el enemigo utiliza para detenernos. Así que dice, según las estadísticas, que el miedo es lo que ha hecho que el hombre pierda más que una guerra, más que se pierda más que en la guerra. Así que el miedo ha cerrado bocas que debían hablar. El miedo ha detenido pasos que debían darse para avanzar. Y ha llegado ese miedo a causar dudas en el corazón de las personas que conocían las promesas del Señor. ¿Sí? Eso ha pasado. El miedo ha sido el causante. El miedo no siempre llega gritando, con muchas voces altas. El miedo puede llegar en silencio, así calladito, que de repente ni siquiera se percibe. Se siente en los pensamientos durante la noche y acompaña al hombre cuando está solo. Le muestra el problema más grande de lo que en realidad es, de lo que en realidad son. Y le hace olvidar las grandes promesas que el Señor nos ha dado. Empezamos esta tarde recordando esas maravillosas promesas de nuestro Padre, ¿verdad? Que nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo, ese poder, ¿verdad?, que el Señor ha hecho descender sobre nosotros, que no es un simple sentir de nosotros, estremecer de nosotros, como se nos ha hecho creer, pero ese es otro tema. Lo importante es que nosotros tenemos el que venció al mundo, el que nos promete una paz que sobrepasa el entendimiento que nosotros podamos tener acerca de lo que estamos viviendo. Es por eso que la Biblia nos presenta el temor como algo, no presenta el temor como algo pequeño, lo presenta como una batalla real que debe enfrentarse, y el arma que tenemos nosotros es la fe, la obediencia y la dependencia a nuestro Padre Celestial. Eso es con lo que usted y yo contamos en este tiempo para poder vencer a ese enemigo que se levanta constantemente. Ahora vamos a hablar de este rey y de esta batalla. Era
un hombre inexperto. No, él no era un hombre inexperto. Él era alguien ajeno a las responsabilidades. No, él gobernaba una nación. Él tenía autoridad y tenía que tomar decisiones. Y esas decisiones podían afectar a miles de personas. Sin embargo, llegó el día en que recibió noticias capaces de estremecer cualquier corazón. Un ejército enorme venía contra él, dice la palabra. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Vamos a encontrarlo en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ahí vamos a encontrar este personaje, ¿verdad? Esta persona, este rey del que el Señor nos va a hablar en esta tarde, con el que el Señor nos va a hablar a nuestras vidas en esta tarde. Él se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Edgadí. Perdóneme si no sé pronunciar muy bien, pero así dice. Entonces, dice la palabra en el verso 3, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Yahweh, e hizo proclamar ayuno a toda Judá. Vamos a tener una pausa ahí. Estamos en el libro de Segunda de Crónicas. Estamos en la historia de Josafat. Vemos nosotros que llegan noticias, ¿verdad? Llegaron noticias y las noticias fueron terribles. Las noticias causaron, ¿verdad? En este varón temor, dice el relato. ¿Por qué? Porque él empezó a ver aquella noticia como algo devastador para ellos, ¿verdad? Como algo que aunque no se estuviera manifestando en ese momento, era algo que iba a acontecerles. Eso es lo que él pensó en ese momento. Así a nosotros hay palabras que llegan como semillas y aunque no las vemos crecer de inmediato, ellas comienzan a formar pensamientos, emociones, decisiones y destinos por ende. Miren lo poderoso que abarca todo aquello que entra por nuestros oídos. Por eso estuve diciendo, ¿verdad?, al comienzo, que es importante que cuando nosotros oremos, digamos la palabra del Señor, orando la palabra del Señor, para que vuelva a entrar por nuestros oídos y nuestro cerebro se active de una manera más poderosa eficiente que si nosotros lo hacemos solo a nuestro interior. No quiere decir que no funcione, ¿verdad? Pero sí quiere decir que nuestro cerebro se activa más rápidamente cuando él escucha. Y yo escuché en otras oportunidades de que al cerebro no se le miente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él todo lo recibe de la manera como usted lo dijo. Así que es importante que nosotros pensemos eso. Entonces dice la palabra, ¿verdad? En el verso 3 dice, entonces él tuvo temor. Pero anteriormente vemos que el temor que Josafat tenía era a causa de las noticias que le estaban llevando en ese momento, ¿verdad? Le dijeron, dice, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Contra ti viene una gran multitud. Así que vemos nosotros que esos pensamientos, ¿verdad?, que llegaron como semilla, como dijimos ahorita, a la mente de Josafat, produjo miedo en él. Produjo ese sentimiento, ¿verdad?, de temor. La duda que nosotros permitimos y que nosotros escuchamos, que nosotros mantenemos durante el día, puede convertirse en miedo. Todas aquellas preocupaciones que usted pueda tener, si no las pone en las manos correctas, usted va a tener un día
que va a terminar convirtiéndose en miedo esos pensamientos, porque lo que nosotros tememos, eso sucede. Usted ha oído, ¿verdad? Ese refrán. Así que la mentira que nosotros toleramos hoy, mañana puede convertirse en una identidad. Imagínese usted qué terrible, ¿verdad? Es el temor. Si nosotros le creemos más al enemigo, si nosotros creemos que estamos solos, porque en este mundo tendréis aflicciones. El Señor nos advirtió a nosotros que íbamos a tener aflicciones. Cuando yo recibí al Señor hace muchos años, a mí no me dijeron que el Señor me iba a dar una casa, me iba a dar un carro, me iba a dar solo cosas hermosas. A mí no me dijeron nada de eso. Y gloria sea el nombre de Yeshua, ¿verdad? Porque si no, yo hubiera sido una interesada terrible. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan enfrascadas en nosotros mismos que queremos solo lo de nosotros, solo para nosotros. Y si hay para nosotros, ya estuvo. Si no sobró, ni modo. Así que es importante que nos demos cuenta que el Señor nos ha dicho a nosotros que en este mundo tendremos aflicciones. Así que si nosotros recibimos a Yeshua como nuestro Salvador para evitar tener malos momentos, estábamos equivocados, ¿verdad? Porque aún por causa de Él vamos a ser vituperados. Y dice el Señor que si es de esa manera, pues nos sintamos nosotros tranquilos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una culpa de nosotros, sino es por glorificar el nombre de Yeshua en cada acción en nuestras vidas. Así que nos encontramos de que si nosotros creemos la mentira de Satanás, creemos que vamos a ser destruidos, creemos que no hay esperanza, creemos que eso vino a nuestras vidas y que nada nos va a poder sacar de esa situación. Creemos de que ese ha sido nuestro fin. Recuerde que incluso la muerte es un comienzo. Estaba leyendo en esta semana también acerca de que Apocalipsis no es el final del mundo, sino que es el comienzo de un nuevo tiempo. Así que vemos entonces que aquí se nos dice que la mentira que nosotros toleramos hoy, yo no sé cuál es la mentira que de repente el enemigo te está diciendo, que el Señor no te escucha, que no mereces, que no hay salida para ti, que vas a tener que permanecer en esa condición hasta que Él venga, qué sé yo, ¿verdad? Cuántas mentiras lo que el enemigo pueda estar introduciendo en nuestros pensamientos. Pero esa mentira mañana puede convertirse en esa identidad. Es por ello, ¿verdad?, que es peligroso, porque vamos a terminar siendo lo que creemos. Pero también la fe que nosotros tenemos, la fe que escuchar al escuchar ese decreto, al escuchar esas noticias, al escuchar eso que vino y entró como un viento impetuoso a nuestra mente que nos alteró, puede, si nosotros tenemos fe, puede convertirse en una fuerza que nos levante cuando nadie ha creído en nosotros. Y eso es lo importante, que nosotros nos demos cuenta que todas las situaciones que llegan a nuestra vida tienen un propósito eterno. Y aunque pueda ser trillado que todo obra para bien, porque así decimos siempre, ¿verdad? Todo obra para bien, pero dice la palabra para aquellos que le amamos. Aquellos que le amamos, ¿verdad? Los que no van a seguirse quejando y van a seguir diciendo cuantas cosas se les ocurra en esa queja. Entonces es importante que nosotros nos levantemos en fe. Es importante que nosotros nos mantengamos en ese emuná, sabiendo que el Señor tiene control de todo, que el Señor sabe por qué nos está permitiendo que todas esas cosas de nuestra vida, y no empecemos a decir, ay, pero ¿por qué a mí? Ay, pero ¿por qué yo? Si yo y yo y yo, ¿verdad? Y empezamos a jugar con ese aparatito del yo. Porque lo que entra constantemente por nuestros oídos termina construyendo un mundo donde nosotros viviremos, ¿cierto? Si usted declara aquello, mi casa es un caos,
amigos y aquí no hay solo pleitos y contiendas y divisiones y empieza a decir un montón pobreza, qué sé yo, ¿verdad? Lo que se le pueda venir hasta en su mente, usted va a terminar viviendo en ese lugar. ¿Por qué? Porque usted lo recibió y usted está actuando en base a eso, en lo que usted creyó. Es importante por ello que nosotros creamos en la voluntad del Señor. Aunque usted ahorita no sepa qué es lo que está pasando ni por qué está atravesando esta situación, tiene que darse cuenta, ¿verdad? Que todo llega a nuestras vidas con un propósito y que nosotros debemos de pedirle al Señor que no se haga nuestra voluntad, sino la de Él. Así que es importante saber que hay voces que abortan los propósitos del Eterno. ¿Por qué estoy hablando todo esto? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta en cuanto a esta noticia que Josafat recibió, como si Josafat hubiera actuado de una manera diferente, se hubiera abortado lo que el Señor tenía para él en ese momento. Vemos que esas voces que se alborotan dentro de nosotros pueden abortar los propósitos del Eterno en nuestras vidas. Y hay voces que despiertan eternidad. Hay voces que despiertan eternidad. Así que es importante saber qué es lo que está entrando por nuestros oídos. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? No los problemas, no las quejas, no todas esas cosas que pueden estar aconteciéndonos, sino que es por el oír la palabra de nuestro Padre Celestial, por el oír. Así que esa fe se activa en el nombre precioso de Yeshua en esta tarde, para que nosotros podamos ver, ¿verdad?, con los ojos de la fe lo que estamos atravesando. Hablaba con mi hermana en esta semana y le decía qué fácil es escuchar a alguien decir: yo camino por fe y no por vista. Y cuando las cosas se vienen contra ella, cuando el viento sopla con ímpetu y ímpetu, cuando la tormenta levanta aquellas olas fuertes, entonces se da a conocer, ¿verdad?, que no vive por fe, que está lleno de miedos. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón está hablando en ese momento la boca. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que nos alimentamos. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que, ¿qué fue lo que escuchó Josafat? Escuchó a un hombre, dice, ¿verdad?, que este hombre se le acercó diciéndole de que venía contra él una gran multitud. Pero vemos nosotros en el siguiente verso, ¿verdad? En el verso 3 dice: entonces él tuvo temor. Y el temor es un sentimiento que todos nosotros lo podemos tener. Y no es malo que lo tengamos, pero es malo cuando usted deja que la controle o lo controle ese temor. Dice la palabra que fue lo que hizo Josafat. Y Josafat, dice, humilló su rostro para consultar a Yahweh e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Así que hubo un rey que conoció esa batalla. Hubo un rey que estuvo en esa situación. No era un hombre inexperto, como dijimos, ¿verdad? Era un rey, un hombre que estaba acostumbrado a enfrentar todo tipo de situaciones. Estar completamente en su contra. Pueblos estar totalmente en su contra. Aquel rey se llamaba Josafat, dijimos, ¿verdad? Así que la escritura no esconde lo que ocurrió dentro de él, porque Segunda de Crónicas nos menciona, ¿verdad?, que él tuvo miedo. Qué hermoso es poder ver que estos hombres con los que el Señor tuvo un encuentro, con los que el Señor hizo cosas grandes para su pueblo, infundió aliento a otras personas viendo cómo ellos hicieron, ¿verdad?, y de qué manera ellos se comportaron durante estas luchas. Vemos nosotros cómo el Señor no solo menciona las cosas grandes que hizo con ellos, sino también lo débiles que eran. Así que si tú te sientes débil en esta tarde, si tú piensas que contigo el Señor no puede hacer nada, entonces déjame que termine. No te vayas de aquí, deja que termine lo que el Señor tiene para decirte. Dice la palabra que se nos dijo algo que muchos habían querido ocultar en ese entonces.
se dicen muchas cosas y hoy en día se siguen diciendo muchas cosas. Entonces dice la palabra que él tuvo temor. No podemos ocultar nosotros que él era un hombre como nosotros y que tenía esta reacción fue natural en él. La Biblia no puede haber omitido este detalle y presentar a Josafat como un hombre imperturbable. La Biblia pudo haberlo sacado de esa manera, ¿cierto? Él pudo, la Biblia, el Señor pudo haber escrito de que este hombre solo las cosas grandes que pudo hacer con él. Sin embargo, no lo hizo de esa manera. Pero nuestro Padre quiso que nosotros nos diéramos cuenta de que el rey tuvo miedo, siendo él el rey. Ante la amenaza que estaba por venir, su reacción primera fue miedo. Él vio el tamaño del problema. Le dijo al hombre, era grande el ejército que venía. Él comprendió que sus recursos eran insuficientes y no es malo, ¿verdad? No es malo. A veces nosotros decimos también lo mismo, no, pero es que me falta esto, pero es que me falta lo otro. Es normal, es lógico, pero dice la palabra, ¿verdad? Todo este pensamiento que él tenía en ese momento, todo lo que se pudo venir a su mente, que sus recursos eran insuficientes, que el ejército era grandísimo, que el problema que estaba a punto de acontecerles a él y a todo este pueblo era grande. El miedo que él sentía no cambió lo que el Señor tenía planeado para ellos. El miedo no tomó control de ellos, no dominó la situación. La Biblia no nos dice que él salió corriendo a esconderse. La Biblia no nos dice que él buscó soluciones de una manera humana. La Biblia nos dice que Josafat se humilló, que él humilló su rostro para consultar a Hashem. Y ahí está la diferencia entre un hombre vencido por el temor y un hombre que aprende a llevar a su temor delante del Señor. Sí, mi rey, yo siento este temor. Yo siento temor por lo que está ocurriendo en el mundo. Yo siento temor porque Venezuela tembló. Nosotros no estamos exentos de experimentar algo así. Hay guerras por otros lados, no estamos exentos de esas guerras. Hay hambre por otros lados, no estamos exentos de esas situaciones. Aquí nosotros, migración anda por las calles llevando a todo lo que se encuentra con características hispanas. Pero yo vengo a ti con este temor. Yo me presento delante de ti con este temor. Yo no voy a huir, yo no voy a buscar soluciones que van a venirse en contra de mí. Después, no me voy a agarrar de mentiras. Yo voy a confiar en tu palabra, Señor. Y yo vengo y me humillo delante de ti. Así que muchos creen que la fe consiste en no sentir miedo. Muchos creen que si nosotros somos mujeres de fe no vamos a sentir nunca miedo. No es así. La Biblia muestra otra realidad. La fe verdadera no es ausencia total de temor. La fe verdadera es decidir obedecer al Señor aún cuando el temor intenta ocupar el trono de nuestro corazón, el lugar donde Él está entronado, donde Él y solamente Él. Así que nos estamos ubicando, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando hay cosas que nos desesperan? Cuando hay cosas que parece que se escapan de nuestra mano, cuando hay cosas que parecieran no tener solución.
humillarnos ante la poderosa mano de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que siempre está extendida para nosotros. Dice la palabra que David enfrentó gigantes, que Daniel enfrentó leones, que Esther enfrentó una sentencia de muerte, que los apóstoles enfrentaron persecución. Ninguno de ellos era de piedra. Eran seres humanos como usted y como yo. Y sin embargo nosotros hoy en día queremos vivir felices, hasta, así como en los cuentos, ¿verdad? Hasta que nos muramos. Felices hasta que nos muramos. Y ni siquiera hemos experimentado todo lo que estas personas antes que nosotros experimentaron. Y estamos muchos de nosotros claudicando solo porque algo no nos salió bien. Solo porque alguien no nos está ayudando. Solo porque no podemos. Imagínese usted si al enfrentar David a este gigante hubiera pensado lo mismo. Imagínese usted si Daniel cuando enfrentó a los leones hubiera pensado lo mismo que usted está pensando. Imagínese a Esther con esa sentencia de muerte sobre ella y su pueblo. Hubiera pensado como nosotros pensamos o como usted está pensando en este momento. Que los apóstoles que enfrentaron persecución, que murieron de una manera terrible, hubieran pensado de la manera que nosotros estamos pensando, de donde nosotros nos estamos justificando para no hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer y no ser de testimonio delante de otros del poder maravilloso de nuestro Padre Celestial. Ahora, todos conocieron momentos difíciles, todos, y lo que los distinguió a ellos fue la fe. Ellos aprendieron a caminar más allá de aquello que los amenazaba, más allá de aquello que los quería detener, más allá de cualquier sufrimiento, más allá de cualquier palabra, más allá de cualquier decreto de enfermedad, más allá de cualquier situación humana. Más allá, ellos decidieron creerle al Señor y por eso fue que ellos pudieron seguir avanzando. Cuando Josafat reunió al pueblo para buscar al Señor, hizo algo que muchos gobernantes orgullosos jamás habrían hecho. Reconoció públicamente su necesidad por el Señor, su necesidad del Señor. No fingió tener todas las respuestas. Cuando aquel le llega con la noticia, dice que él le dio miedo. Él no le respondió a este hombre en su suficiencia como ser humano, ¿verdad? Y se reunieron, dice, los de Judá para pedir socorro a Yahweh, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Yahweh. Un rey. Este rey estaba haciendo todo esto. Entonces Josafat se puso de pie y en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Yahweh, delante del atrio nuevo, y dijo: Yahweh, Elohim de nuestros padres, ¿no eres tú Elohim en el cielo y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Preguntó, ¿verdad? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Imagínese usted, ¿verdad? ¿Qué preguntas? ¿Qué pregunta? Él está preguntando, pero él sabe que eso es verdad. Él está como diciendo, bueno, eres tú el que nos puede dar la victoria, porque tú eres el que puedes someter todos estos ejércitos bajo tus pies, todos estos principados bajo tus pies, todas estas potestades bajo tus pies, y ninguno se puede levantar si no es tu voluntad. Y tu voluntad para nuestras vidas, para mi vida, es perfecta. Así que dice la palabra que Josafat en el capítulo 20, en el capítulo 12 del capítulo, ¿cómo es? En el capítulo 20, en el versículo 12, dice así: Oh Elohim nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Sabemos del peligro, pero estamos impotentes ante él, porque nosotros no podemos hacer nada.
No podemos hacer absolutamente nada, le dice Josafat al Señor en ese verso del 20:12. Josafat no actuó como si él pudiera saberlo todo, como si él pudiera resolverlo todo por él mismo. Se colocó delante del Señor y dijo: porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud, porque en mí ya no hay fuerza, Señor, para seguir soportando o para poder enfrentar tal situación que sé que va a venir como consecuencia de algo. No sabemos qué hacer. La sabiduría, ¿verdad? Pedirle al Señor. Dice que si nosotros le pedimos sabiduría, Él nos da en todas las áreas de nuestra vida. No sabemos qué hacer. Pero sí sabemos a quién acudir. A ti volvemos nuestros ojos. A ti volvemos nuestros ojos. Aquí vemos nosotros qué distinta sería la vida espiritual de muchas personas si aprendieran a hablar con esa sinceridad delante del Señor. El orgullo siempre intenta aparentar fortaleza. Hay gente que es tan orgullosa que pareciera que están bien. Y usted les pregunta cómo les va, bien. Y les va bien. Y aunque esté yéndoles bien mal, pero el bien hasta ahí lo dejan, no terminan bien mal, sino que solo dicen bien, bien. Y creen, ¿verdad?, que están hablando en fe, por fe lo estoy diciendo. No, al Señor hay que ir y decirle con tal y como nos sentimos, así, la estoy viviendo, pero yo he vuelto mis ojos al Señor y a Él estoy clamándole por mi situación para que Él sea el que me entregue esa victoria sobre ese enemigo que se ha levantado. Muchos por ese orgullo de intentar interpretar en sus vidas una persona llena de fortaleza, sostienen una imagen de seguridad. Pero el Señor trabaja mejor con un corazón que conoce su necesidad que con un orgulloso. Dice que Él ve de lejos al altivo. Así dice la palabra, ¿verdad? De lejos. Pero el Señor trabaja mejor con los corazones que conocen su necesidad. Dice, el Señor no rechaza al hombre que confiesa su debilidad. Lo que resiste es la soberbia del que cree que puede caminar solo. La respuesta del Señor no tardó en llegar. Mientras el pueblo estaba reunido, el Espíritu del Señor habló y declaró: no temáis, ni os amedrentéis delante de estas multitudes grandes, porque no es vuestra la guerra, sino del Señor. Amén. Estás donde quiera que tú estés. Estás en Honduras, estás en Venezuela, estás en Perú, estás en España, estás en Estados Unidos. Se levantan aquí, como dije anteriormente, la migración anda de una manera terrible, ¿verdad? Ahí en esas calles. Recuerda que el Señor dice: no temáis ni os amedrentéis por esas multitudes grandes, porque no es vuestra la guerra, sino del Señor. Es bueno dejarle en las manos del Señor toda nuestra vida. El Señor no quiere, estudié un poco acerca de la vida de Josafat, y Josafat era una persona que en los momentos fáciles ni siquiera buscaba, ¿verdad?, de cómo encomendar ese día al Señor, pedirle al Señor por ese día, sino que hasta que venían los golpes fuertes, entonces él levantaba su mirada. No quiere decir que él era malo, ¿verdad? No quiere decir, él antes de que llegara esa noticia, dice la palabra que él se había encargado de Josafat nombra jueces. Él se había encargado de ordenar, ¿verdad?, de hacer orden en aquel pueblo. Entonces le viene, cuando nosotros estamos haciendo las cosas que el Señor nos ha mandado hacer, el enemigo se va a encargar de enviar una noticia que puede devastarte si tú no estás cimentado bien en la palabra, si tú no has creído en las promesas que nuestro Padre Celestial nos ha dado a nosotros, de no preocuparnos porque Él ha vencido el mundo. El sacrificio de Yeshua en la cruz del Calvario nos ha dado a nosotros esta victoria por la que nosotros hoy estamos diciendo: gracias, Señor, y que se haga tu voluntad y no la nuestra, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Así que
El Señor es el único que puede resolver nuestras situaciones. Aquellas palabras no significaban que el pueblo podía vivir descuidadamente o quedarse acostado esperando que todo ocurriera. Significaba algo mucho más profundo. Hachén mismo iba a intervenir en favor de ellos, en favor de aquellos que habían decidido confiar en Él. Habían decidido. Hay momentos en los que el creyente necesita recordar esa verdad. Existen batallas que superan la inteligencia humana, problemas que ningún consejo humano terrenal puede resolver completamente, situaciones donde las fuerzas se terminan y circunstancias que hacen temblar hasta las personas experimentadas. En ese momento el enemigo intenta convencer al corazón de que estás solo, de que qué vas a hacer, que intentas, que pretendes hacer, que intentas creer. El Señor te ha descuidado. Con sus dardos trata de llevarte hasta la desesperación. Pero vemos nosotros que la historia de Josafat enseña que la primera respuesta, que no debe ser desesperación, sino oración. Oración. El miedo tiene una característica peligrosa. Reduce la visión espiritual. Se olvida uno de las promesas del Señor. Acaba de leer o está leyendo, pero como el problema está aquí adentro, no le permite recibir lo que el Señor tiene para dar. Así que es importante saber que el temor reduce la visión espiritual. Cuando una persona se enfoca únicamente en el problema, deja de mirar al Señor que gobierna toda su vida y todos esos problemas en sus manos, ¿verdad? Dice la palabra que Pedro caminó sobre las aguas mientras mantuvo sus ojos en Yeshua. Cuando comenzó a mirar el viento y las olas, entonces empezó a hundirse. El problema no fue el mar. El problema no fue el mar, fue que él cambió el enfoque. Y lo mismo ocurre con nosotros en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Cambiamos a veces el enfoque. Todo lo que nosotros vivimos tenemos que vivirlo en esa dimensión espiritual, porque nosotros somos espirituales, no carnales, somos espirituales, y nuestras guerras son nuestras batallas son espirituales, pero también nuestras armas son poderosas para derribar todos esos argumentos, dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra, no lo digo yo, así que nosotros nos apropiamos de esas palabras. Entonces vemos nosotros que el problema fue cambiar. Pedro se hundió porque cambió el enfoque. Lo mismo ocurre con nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros cambiamos ese enfoque, nuestra vida espiritual, la dejamos a un lado y empezamos a pelear con nuestras armas carnales. Entonces, ¿verdad? Hemos perdido el enfoque, hemos perdido dirección, hemos perdido nuestro oído no está afinado a lo que el Señor nos está dirigiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El temor crece, y cuando el temor crece, el Señor se vuelve pequeño para nosotros, pequeño en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque creemos que estamos destruidos, que imagínense ustedes, ese ejército grande que venía contra ellos. Si ellos se ponían a pensar más en el problema, era más grande el batallón que venía contra ellos que la presencia del Señor que los acompañaba. Es por eso que la oración es tan importante. La oración no cambia solamente la circunstancia, cambia al que ora. Mientras Josafat buscaba al Señor, su corazón estaba siendo fortalecido. Mientras el pueblo clamaba, el Señor estaba preparando una respuesta. Mientras el miedo intentaba dominar, la fe comenzaba a levantarse. Lo sorprendente de esta historia es que el Señor no pidió primero espadas. Vayan y busquen las armas más afiladas que tengan, ni estrategias militares. Les voy a enviar un pensamiento para la estrategia militar y para que ellos vengan y actúen en base a eso, más complejas que lo que ellos estaban pensando en ese momento. Lo primero fue tratar con la confianza. La victoria iba a venir, pero sería de su mano.
El pueblo tendría que caminar en obediencia, tendría que creer antes que ver esos resultados, creerle al Señor, por tus llagas, Padre, yo he sido curada, y así aparezcan esas cosas que suelen aparecer. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Creerle al Señor es importante, creerle al Señor, creerle es tan importante, porque eso cambia totalmente cambia nuestra posición y nos permite vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Teniendo siempre en cuenta que el Señor nos dirige a cómo hacer las cosas también. Así que la obediencia es importante, caminar en obediencia. El pueblo tenía que caminar en obediencia, tendría que creer antes que ver los resultados, tendría que avanzar sosteniéndose en la palabra que Él había dado. Yo no sé tú qué palabras has estado escuchando, yo no sé cómo tú estás avanzando, cómo tú estás dando cada paso en tu vida. Recuerda que el Señor le dijo a Josafat que no era de él la guerra, que esta guerra era del Señor, era de Él. Que la guerra no era de Josafat, sino que de él. Eso le dijo. Entonces, por eso dice la palabra, ¿verdad? Que es importante que nosotros entendamos que todo lo que nosotros enfrentemos, el Señor tiene control. Él nos ha dado a nosotros un lugar tan especial, que por las llagas de Cristo, que por el sacrificio de Cristo nosotros hemos sido perdonados. Y cuando el Señor dice en su palabra, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, porque mis caminos no son vuestros caminos, estamos viendo que de repente nosotros creemos que por pecadores, que por aquí, que por allá, que porque no hice esto, que porque hago esto, que porque el Señor no me va a ayudar. Recuerda que estamos hablando con personas que hemos entregado nuestra vida al Señor y que hemos sacrificado, ¿verdad? La carne, que estamos sacrificando la carne. No estamos hablando de los que les encanta vivir en el pecado. Ellos son hijos de otro, no del Padre Celestial. Así que vemos que dice la palabra que el día siguiente Josafat hizo algo que parece extraño para la gloria humana. En lugar de colocar primero a los guerreros más agresivos, puso delante a quienes, a los que llevaban la alabanza, a los de la alabanza. Mientras avanzaban, clamaron la grandeza del Señor, proclamaron la grandeza del Señor, y aquello que no era una demostración de debilidad, era una declaración pública de confianza. Estaban diciendo con sus acciones que su esperanza no descansaba en la fuerza humana, sino en el Elohim que peleaba por cada uno de ellos. Y el Señor obró. Los enemigos terminaron destruyéndose entre ellos mismos. Cuando Judá llegó al lugar donde esperaban una gran batalla, ¿verdad? Imposible de lograr vencer, encontraron una victoria que el Señor había preparado. Lo que parecía una derrota segura se convirtió en una manifestación de felicidad, ¿verdad? Divina, algo que el Señor puso, ese gozo que sobrepasa, ¿verdad?, el entendimiento. Pero la enseñanza principal no era solamente de que nuestro amado Hashem, nuestro Padre Celestial, dio la victoria. La enseñanza principal es que el Rey permitió que la oración gobernara su corazón antes que el miedo. Así que vamos a empezar. Hemos terminado esta semana casi, ¿verdad? El domingo es un nuevo comienzo, un día primero de la semana. Vamos a empezar esta semana, vamos a terminar esto que queda y vamos a empezar la siguiente semana sabiendo plenamente que el Señor tiene control de todo lo que podamos nosotros estar viviendo. Que la enseñanza principal que vamos a recibir nosotros a través de esta situación por la que estamos pasando es que volviendo nosotros nuestro corazón al Señor, volviendo nosotros a la oración, ¿verdad? Vamos a dejar que sea Él el que gobierne nuestro corazón y no el miedo, y ahí va a estar la diferencia en lo que nosotros vamos a recibir. Ahí va a estar la victoria que el Señor nos quiere dar. No todos no todos han respondido de la misma manera. Algunos permiten que el temor les aleje del Señor, pero Josafat permitió que el temor le acercara cada vez más a Él. Ese es un examen que cada persona debe hacerse cuando llegan las malas noticias. ¿Hacia dónde corre mi corazón? Cuando aparecen las dificultades, ¿hacia dónde corre mi corazón?
¿Qué es lo que ocupa ese primer lugar? ¿Hacia dónde, verdad? Eso es bueno que nosotros nos examinemos. Cuando las fuerzas parecen terminarse, ¿se buscan primero en el Señor o se intentan resolver de otra manera, sin Él? La respuesta revela mucho sobre la condición espiritual en la que se encuentra la persona cuando permite que el miedo se apodere de ella. Así que, hermanas, mire que hoy a mí solo me salen aquí 3 personas. Es importante que nosotros sepamos que no estamos solos. Es importante que nosotros sepamos que el miedo va a ser parte de nuestra vida. Vamos a sentir miedo. Durante nuestra existencia van a haber situaciones que nos van a traer miedo. Pero recordemos que el miedo no nos puede controlar. Que nosotros debemos volver al Señor. Que nosotros debemos en oración pedirle que Él tome el control. Que reconocer que nosotros ya nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Todo lo que hemos hecho ha sido en base a lo que Él ha permitido en nuestras vidas, porque no es nuestra voluntad sino que la de Él. Y mire qué hermoso es poder. Vamos a seguir hablando en cuanto a esto, porque a veces nosotros llegamos al Señor con una oración tan larga, con pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Pedimos y pedimos y pedimos. El Señor tuvo en un momento, nuestro amado Yeshua tuvo en un momento ese sentir que nosotros tenemos como seres humanos. Dice que cuando Él tuvo su oración con el Padre antes de ser crucificado, antes de padecer por nosotros, Él le pidió al Padre que pasara de Él la copa. Pasa de mí esta copa. Él le pidió al Señor, ¿verdad? Pero vemos cómo esa oración rápido se transforma en una declaración poderosa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad. El Señor conoce la situación por la que tú estás atravesando. El Señor sabe cuál es el fin de esa situación, antes que tú la conozcas. Que no se haga tu voluntad, porque podemos con nuestra voluntad dañar el propósito del Señor en nuestra vida. Es mejor que se haga la voluntad de Él. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la palabra de fe que tú has puesto en nuestros corazones. Porque sabemos que aunque se levanten esos gigantes, Señor, que ahora parecen grandes y parecen multitudes, esta guerra es tuya. Esta guerra es tuya porque la hemos depositado, todo lo hemos depositado en tus manos. Nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros aciertos y desaciertos, todos esos errores que cometimos para llegar a esta situación. O de repente, Señor, nos hemos preguntado ¿por qué a mí? Si todo lo estoy haciendo bien. Que seas tú el que juzgue, como dijo Josafat, porque tú eres misericordioso. En ti encontramos misericordia. En el nombre precioso de Yeshua. Gracias, Eterno. Te pido, Señor, por la paz. Esa paz que tú has prometido para nosotros. Porque has vencido el mundo. Gracias, Eterno. Amén, Señor. Amén y amén. Vamos a seguir hablando de esto porque es importante que nosotros no vivamos con miedo. No vivamos permitiendo que el temor se apodere de nosotros. No permitamos que todo lo que se pueda estar viendo hoy en día impida que nosotros podamos tener una relación con el Señor a tal grado de poder decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Y aunque no entendamos por qué nos ocurren esas cosas, o aunque seamos llevados así como fue llevado Daniel y sus amigos cuando se llevaron esa ciudad donde él estaba, se lo llevaron a ellos. Pero había un propósito eterno y se vio en la vida de Daniel y de estos jóvenes. Así que todo tiene un propósito en nuestras vidas. Que el Señor nos permita ver ese propósito para que nosotros podamos obrar agradecidos por la oportunidad de ser testigos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No te vayas sin confesar a Cristo como tu Salvador. Recuerda que todo lo que este mundo te ofrece es incierto, es dolor, es angustia, es tribulación. Pero el Señor te ha prometido
estar en ese lugar que Él anda preparando moradas, ese lugar que nos espera a todos los que hemos creído en Él. Así que recuerda, ¿verdad?, que este es otro llamado. Un día las puertas se van a cerrar, así como se cerró el arca y ya nadie más pudo entrar. Un día va a acontecer exactamente lo mismo. No te quedes afuera. Bendiciones, buenas noches y nos vemos el próximo viernes, si el Señor así lo permite.